Otro pequeño comentario. Sí, a ver, el Zoom va a durar 40 minutos. Entonces, cuando se corte la grabación, por favor, conéctense al mismo link. Ya, y ahí continuamos con la ayudantía. Debería durar una hora, hora 10. Así que eso. Pregunta uno. Considere un inversionista que tiene dos oportunidades de inversión. Una libre de riesgo que ofrece un retorno seguro del 3% y otra riesgosa que ofrece una rentabilidad del 12%, con una probabilidad del 70% y de cero en caso contrario. Es decir, tenemos dos escenarios con sus probabilidades. ¿Cuál es el retorno esperado del portafolio óptimo del inversionista? Supongan su respuesta que las preferencias del inversionista son bien representadas por la función de utilidad esperada, es decir, la utilidad esperada es igual a los retornos esperados menos 0,5 por el coeficiente de aversión al riesgo por la varianza del retorno del portafolio, en donde es el operador del valor esperado, RP, rentabilidad posiblemente aleatoria del portafolio bajo la consideración de que A es mayor a cero, es decir, que el inversionista es averso al riesgo. Y varianza, el operador de varianza. Eso. Aquí nos dicen que consideran que el coeficiente de aversión al riesgo va a ser 4. Entonces, aquí un pequeño consejo, de todos los datos numéricos que tengan, anótenlo al principio de la pregunta para que puedan ir manteniendo el orden de los desarrollos. Entonces, ya a ver, tenemos el activo libre de riesgo con un retorno del 3% y esto retorno libre de riesgo, da lo mismo el escenario que tengamos, retorna 3%. Y tenemos el activo riesgoso que nos va a rentar 12% en el escenario uno con probabilidad del 70% y un 0% en el caso contrario, con la probabilidad restante, el 30%. Entonces aquí vamos a partir calculando el retorno del activo riesgoso, ya que nos están pidiendo el retorno esperado del portafolio. Entonces vamos a tener que el retorno del activo riesgoso, va a ser el retorno del escenario uno por la probabilidad del escenario uno más el retorno del escenario 2 por la probabilidad del escenario 2. Eso nos va a dar que entonces el activo riesgoso tiene un retorno esperado del 8,4%. Ahora vamos a calcular la varianza del activo riesgoso. Aquí tienen la fórmula, esta fórmula es un poquito tediosa, pero tampoco es muy complicada. Entonces, nos va a dar que la varianza va a ser la probabilidad del escenario uno por la diferencia del retorno del escenario uno menos el retorno esperado del activo. Esto es la diferencia cuadrada y le sumamos la probabilidad del escenario 2 por la diferencia del retorno del escenario 2 menos el retorno esperado, y esto de nuevo al cuadrado. Entonces ahí nos da que la varianza va a ser del 0,3024%. Aquí, ojo con los decimales, en la prueba el profe debería decirle con cuántos decimales quiere que trabajen, ¿ya? Pero en estos casos con la varianza o con la desviación estándar genera hartos decimales, entonces el profe les va a pedir como el número de decimales con el que va a trabajar, o si trabajan con el decimal completo puede generar alguna diferencia en el cálculo, pero no se preocupen por estas diferencias de aproximación en los resultados que obtengan. Ok, entonces tenemos el retorno esperado del activo riesgoso y la varianza del activo riesgoso. Ah, pequeña nota, si les pidiera la desviación estándar, va a ser siempre la raíz cuadrada de la varianza. Entonces ahora queremos el retorno esperado del portafolio y como nos piden en el enunciado, el retorno esperado del portafolio óptimo del inversionista. El óptimo viene por la solución de Merton, que nos dice cuánto debiésemos invertir en el activo riesgoso. El óptimo de invertir en el activo riesgoso de nuestro portafolio. Entonces esto nos dice que el óptimo, el W óptimo va a ser la ponderación que va a tener el activo riesgoso, va a ser igual al retorno del activo riesgoso, al MU, el retorno esperado del activo riesgoso, menos la libre de riesgo, partido en el coeficiente de aversión al riesgo de 4, por la varianza del activo riesgoso.
Entonces, ahí también vamos a considerar de que W1 es la ponderación del activo riesgoso y W2 la ponderación del activo libre de riesgo. Bajo la restricción de que estamos invirtiendo todo, que la suma de ambos va a dar igual a uno y el W2 va a ser lo que no invirtamos en el W1. Entonces, vamos a calcular la solución de Merton y eso nos va a dar que la solución de Merton, el óptimo de Merton va a ser la inversión o sea, el retorno esperado del activo riesgoso menos la libre de riesgo y esto dividido por el coeficiente de aversión al riesgo por la varianza del activo riesgoso. Y aquí nos da que el óptimo de Merton va a ser invertir 4,46 veces en el activo riesgoso, es decir, un 446% de peso del activo riesgoso. Entonces, con esto vamos a sacar el retorno esperado del portafolio óptimo del inversionista, que va a ser el porcentaje que invertimos en el activo riesgoso por el retorno esperado del activo riesgoso, más la diferencia de uno menos el peso del activo riesgoso por el activo libre de riesgo, por el retorno al activo libre de riesgo, que era 3%. Y eso aquí nos da un 27,11%. ¿Qué es lo que les comentaba? La salvedad de la diferencia por los decimales. Porque, por ejemplo, en pauta, el resultado era un 27,30%, o un 27,3% de retorno de la cartera óptima del inversionista, pero esto solamente se da por una diferencia en la aproximación de los decimales. Por eso les decía, no se compliquen por si tienen alguna diferencia mínima entre lo que diga la pauta y lo que calcularon ustedes, si es por diferencia de decimales. Así que ese es el ejercicio 1. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? Ok, seguimos con el ejercicio 2. Nos dice, Rosario es una egresada del Magíster de Finanzas de la Adolfo y como primera opción eligió tomar la posición de analista de inversiones de renta variable nacional en una de las principales administradoras general de fondos, una AGF. Entre las funciones de Rosario entre las funciones que Rosario debe realizar se cuenta el recopilar y analizar las recomendaciones de inversión provenientes de los analistas del sell side, del mercado, es decir, de las corredoras, bancos de inversión y otras instituciones financieras, que recomiendan activos a incluir o excluir en las carteras de inversión. Dadas las funciones que tiene Rosario, ¿cuál de las siguientes herramientas o modelos podría utilizar Rosario para cumplir de mejor manera esta función? Y nos dan dos opciones: la simulación de Monte Carlo, el método numérico de optimización de cartera, método de Michau, el modelo factorial de retornos o el modelo Black-Liralman. Aquí les voy a mostrar en qué se trata cada uno de los modelos que nos plantean. Y la simulación de Monte Carlo se enfoca en el largo plazo y es muy útil para evaluar los riesgos de la cartera utilizada para predecir resultados. Esto que es lo que hace, simula los retornos esperados y las volatilidades en muchos escenarios. El método numérico de optimización de cartera se enfoca en la inversión individual a determinar el coeficiente de aversión al riesgo. El método de Michau pretende corregir la inestabilidad del portafolio óptimo. Esto lo hace promediando los portafolios óptimos recalculados por muchas muestras sintéticas, es decir, reconstruye portafolios óptimos. Y con esto, al tener muchas muestras, promedia los retornos esperados de la matriz de varianza y covarianza con el objetivo de minimizar el margen de error.
Imponer el modelo de retornos esperados y o sea, el modelo de retorno esperado y matriz de varianza-covarianza, simular n veces muestra de datos y calcular la cartera óptima de cada una, y también calcular el promedio de las carteras óptimas. Y con el modelo factorial de retornos es una técnica estadística de reducción de datos enfocada en explicar la correlación entre múltiples retornos en, el retorno relacionado con factores. Los factores pueden ser tipo cambio, tipos de tasa, pasivos, capital humano, etcétera. Y, por ejemplo, tenemos que el cambio es un modelo factorial, que lo que nos hace es ver el retorno que debiese tener nuestro activo en base al retorno que se espera, en base al retorno del mercado y la relación que tiene con el mercado. Por eso aquí utilizamos el beta, que es la relación que tiene con el retorno de mercado. El modelo Black-Littleman pondera las recomendaciones de inversión de múltiples analistas. El track record de los analistas se puede ofrecer en resumen de recomendaciones de los analistas del sell side de mercado, ponderando su nivel de precisión, y también se puede realizar un backtesting, que es un análisis retrospectivo con las predicciones combinadas de los analistas para ver el nivel de precisión que tuvieron estos analistas en sus recomendaciones. Entonces, dado que eh, Rosario lo que hacía era recopilar y analizar las recomendaciones de inversión provenientes de los analistas, el modelo que debiese usar sería el modelo Black-Littleman, porque esto pondera y analiza las recomendaciones de los analistas según su precisión de recomendaciones. ¿Tienen alguna duda con esto? Ok. ¿Seguimos? Pregunta 3. Francisco es un reciente egresado al Magíster de Finanzas de la UAI. Actualmente trabaja como analista de inversión en la división Wealth Management del Santander Investment. Sus clientes son inversionistas con un patrimonio superior a los 3 millones de dólares. Recientemente, el Departamento de Estudios de Santander Investment Chile actualizó sus recomendaciones de inversión para la renta variable chilena. Estas recomendaciones tienen como destinatarios a los usuarios internos del Banco Santander y son consideradas por todas las áreas del banco, incluida el área de Wealth Management. En esta ocasión, las recomendaciones del 2022 del Departamento de Estudios mer- tienen un marcado sesgo negativo hacia el sector de generación de energía. Sin embargo, las recomendaciones del área de Wealth Management prácticamente no se vieron alteradas luego de recibida la información del Departamento de Estudios. ¿Cuál es la causa más probable de este hecho? Denme un minuto, please. Nana, déjame hacer la clase. Ah, ok, entonces tenemos que, ¿por qué no estamos tomando en cuenta las recomendaciones recibidas del área del banco? Y dice que las recomendaciones del departamento de estudio no son muy relevantes para el área de wealth management, o que los analistas del departamento de estudios tienen un muy buen track record en sus recomendaciones de inversión. Otra opción sería que los analistas del departamento de estudios tienen un mal track record en sus recomendaciones de inversión. Otra opción, que los analistas del departamento de estudios son muy poco experimentados en la renta variable chilena. O que los analistas del departamento de estudios son muy experimentados en renta variable chilena. Ok. Eh, el departamento de estudios genera su análisis y recomendaciones de inversión, y estas son acogidas por todos los departamentos del banco. No están incluyendo al Wealth Management. Entonces, en este caso, si no estamos tomando en cuenta sus recomendaciones, tenemos que ver que probablemente los analistas tengan un mal track record en sus recomendaciones de inversión. Quiere decir que te recomiendan que le va a ir bien al área tecnológica y al final de cuentas le va mal al área tecnológica. Es decir, no son muy precisos en sus recomendaciones. Y el otro caso que tenemos que tomar en cuenta sería que los analistas del departamento de estudios no son muy experimentados en renta variable chilena. Entonces aquí nos tendríamos que decantar por la opción 3 y la opción 4.
La cual las recomendaciones del Departamento de Estudios son un insumo potencialmente valioso para la área de Wealth Management. Si la recomendación prácticamente no fue tomada en cuenta, esto quiere decir que el insumo del Departamento de Estudios es poco valorado. Y los motivos para esto, a luz del modelo Black Littleman, se puede deber a que el grado de precisión de las recomendaciones de los analistas del Departamento de Estudios es mala. Y esto puede ser por poca experiencia, aunque sean buenos, sean talentosos. Sin embargo, si no conocen bien el producto que están recomendando, no van a dar las mejores recomendaciones, o que su track record muestra una baja capacidad de aciertos en el pasado, lo que también habla de baja precisión. ¿Tienen alguna duda con esto? Ok, continuamos. Pregunta 4. Explique en no más de 5 líneas la lógica detrás del procedimiento propuesto por Richard Michaud para mejorar las predicciones de la teoría moderna del portafolio. En este caso, tenemos que la lógica del procedimiento de Michaud es usar la simulación de Monte Carlo para promediar los errores causados en la solución del problema de cartera por la dispersión en el cálculo de los estadísticos claves del modelo de Harry Markovich, que utiliza como estadístico los retornos esperados, la varianza y la covarianza. La gracia de aplicar el modelo de Richard Michaud es que, utilizando la simulación de Monte Carlos, tenemos muchos insumos para poder calcular promedio de los estadísticos. Y esto nos va a reducir el error que se genera por la sensibilidad que tenemos del modelo hacia estos estadísticos. Y con esto vamos a tener como un resultado más preciso al promediar los resultados de diferentes cálculos. Aquí se les puede dar un pequeño consejo. Intenten, ¿cómo decirlo? Relacionar tal vez el nombre de Richard Michaud, que parte con M, Michaud, con Monte Carlo. Un pequeño dato para la memoria, para que entiendan a qué se relaciona Michaud. ¿Alguna consulta? Ok, seguimos. Pregunta 5. El comité de inversión de una administradora de fondos de pensiones, es decir, una AFP, está abocado a definir el portafolio de acciones internacionales del sector energía, el cual está compuesto por 60 empresas en total. De acuerdo a los antecedentes recopilados, los retornos promedio de los portafolios de acciones agrupadas por las distintas tecnologías de generación, combustibles fósiles, hidroeléctrica, solar, eólica, etc., han estado bien alineados con las rentabilidades esperadas predichos por los modelos factoriales que emplea la AFP. Algo similar ocurre con los modelos de correlación y desviación estándar basados en los modelos de predicción que emplea el aprendizaje automático, usando Machine Learning y datos basados no en los retornos históricos, sino que en volatilidades y correlaciones implícitas, obtenidas de las transacciones de opciones sobre estas 60 empresas en los mercados mundiales. Si el comité dispone del pronóstico de los modelos predictivos para la cantidad de interés, ¿cuál sería la mejor cartera a elegir? Que nos dan las diferentes opciones que podemos considerar para la cartera, que sería la cartera X ponderada, la cartera de mínima varianza, calculada con las desviaciones estándares muestrales, la cartera que promedia, la cartera X ponderada con la de mínima varianza. Opción 4, la cartera de Harry Markovich, utilizando los retornos promedio y correlaciones y desviaciones estándar muestrales. Y opción 5, ninguna de las anteriores. Bueno, aquí nos están diciendo que, las predicciones que han hecho los modelos son de buena calidad, han tenido un alto nivel de precisión. Por lo tanto, dada la buena capacidad predictiva de los modelos factoriales empleados para predecir los retornos promedio de los portafolios y los buenos resultados de los datos empleados para predecir las varianzas y las covarianzas, deberíamos privilegiar el uso de la cartera predicha por la teoría moderna de portfolio, es decir, la opción 4, la de Harry Markovich. Como les decía,
La cartera de Harry Markovich es muy sensible a los estimadores y además utiliza varios supuestos. Por lo tanto, mientras mejor calidad de insumo tenemos, podemos utilizar este modelo. Nos da seguridad para usarlo y que no vamos a tener tanto margen de error. Entonces, esa es la clave. Si tienen buena calidad de insumos, pueden usar la teoría humana en el portafolio. Si la calidad de los insumos es baja o poseen demasiada poca historia de los modelos que están utilizando, o los modelos para determinar la varianza de los modelos es de mala calidad, por ejemplo, la histórica, a veces no es lo mejor asumir que la varianza histórica va a ser lo mismo que va a ocurrir en el futuro, sino que están utilizando modelos con Machine Learning para predecir la volatilidad y correlaciones implícitas. Si tienen esta buena calidad, se pueden inclinar, pero en caso contrario no va a ser muy correcto utilizar la teoría modelo en el portafolio. Aquí les tengo como bonus en un caso con mala información, que nos dice, el Comité de Inversiones del Fondo Mutuo de Acciones Latinoamericanas está abocado a definir los portafolios de acciones del sector retail, compuesto por 12 empresas. De acuerdo a los antecedentes recopilados, los retornos promedio de cada acción de los últimos 60 meses han sido muy cambiantes, sin que haya un ranking claro que ponga a una sobre la otra. Algo similar ha ocurrido con las correlaciones de sus retornos, y en menor medida con las desviaciones estándares de esto. Si el comité solo dispone de los estadísticos muestrales de las cantidades de interés, ¿cuál sería la mejor cartera a elegir? Aquí tenemos solamente de insumos estadísticos muestrales. Estadísticos muestrales significa la historia que han tenido los retornos, la volatilidad y las correlaciones de los últimos 60 meses de estas de este sector, del sector retail, de las 12 empresas. Entonces, en este caso, eh, lo que se recomienda sería utilizar la cartera que promedia, la cartera X ponderada, con la cartera de mínima varianza, calculada por por las desviaciones estándares muestrales. Es decir, cuando tenemos una mala calidad de información, deberíamos buscar minimizar la varianza y además ponderar esto con la cartera X ponderada, la cual, ya que estamos buscando la inversión, los pesos a invertir en empresas del mismo sector, eh, sería un buen indicio para utilizar la cartera X ponderada, porque esta cartera funciona bien cuando se tienen cuando las opciones a invertir son bien similares. Entonces esto dice invertir el mismo porcentaje en todas eh, y ponderar esto con la cartera de mínima varianza. No sé si tienen alguna consulta con esto. No. Ok. Eh, Consulta, como se nos está acabando el tiempo, creo que se va a cortar como en 5 minutos. Para que no nos interrumpa, ¿les parece si nos desconectamos y volvemos a conectar el mismo link para no interrumpir un ejercicio? Ya, dale. ¿Ya? Súper. Entonces voy a cortar la sesión y reconéctense al mismo link, porfa. ¿Ya? Ya nos quedan 3 preguntas nomás, entonces deberíamos alcanzar con los próximos 40 minutos. Ok.